Continuamos aquí con el análisis diferencial y vamos a particularizarlo al estudio con la derivada material y vamos a calcular algunas propiedades utilizando derivada material. Con estos ejemplos vamos a tratar ahora de vincular un poco lo que ustedes han visto en mecánica y lo que vamos a ver en mecánica de fluidos. Imagínense que ustedes tienen un campo de velocidades expresado a través de su línea de corriente y acá hay una partícula inmersa en ese campo. Entonces lo que voy a hacer es trabajar para determinar aceleración en coordenadas de líneas de corriente. Entonces lo que hago es definir una dirección S, que es la tangente a la línea de corriente en ese punto, y la dirección normal, que es la perpendicular a la línea de corriente en ese punto. La aceleración de la gravedad siempre tendría la dirección de menos z, y acá el ángulo beta sería la relación que hay entre las coordenadas tangencial y normal con respecto a la coordenada z que yo tengo, que es la altura respecto de este sistema de referencia. Entonces, si ustedes aplican la segunda ley de Newton y dicen, tengo, esto lo hicimos en el tema 1.3. Fíjense, si yo tengo que la aceleración está compuesta de una aceleración g y una aceleración de la partícula en el plano IZ, y digo que las fuerzas que están actuando son las gravitatorias y las debidas a la presión, nosotros en el tema 1 vimos que la fuerza de presión la expresábamos por el nabla P y la fuerza gravitatoria por el peso de la partícula. Entonces, imaginemos que acá tenemos una distribución de presiones dada a través de funciones continuas, por lo tanto utilizo series de Fourier solo con el término de derivadas primeras. Entonces hay variaciones de presiones en las distintas caras de esta partícula. Entonces en esta situación, ¿cómo yo expresaría la aceleración en la dirección S? En la tabla P lo podría calcular con las presiones estas que tengo acá como dato en las dos direcciones. Entonces fijémonos solo en la parte de las aceleraciones de esta ecuación. La aceleración en la dirección de S sería la derivada de la velocidad en la dirección S respecto al tiempo. Pero nosotros aprendimos que al estar inmerso en un campo fluido, podía calcularlo con la derivada material de esta forma. Hay una aceleración local y hay una aceleración convectiva. Hemos dicho que el flujo, si esto es distinto de cero, va a ser no estacionario. Entonces, si ahora calculo la dirección, la aceleración en la dirección normal, se podía expresar, como ustedes habían visto en mecánica, con la variación temporal de la velocidad normal respecto al tiempo para este punto y lo que llamaban la aceleración centrípeta, que es la aceleración que tengo por tener esta curvatura de la línea de corriente. Entonces aquí tendríamos expresadas las dos componentes de la aceleración. Esto me permitiría escribir lo siguiente. Si ahora, supónganse que lo que voy a analizar es el gradiente de presiones solamente, o sea, la fuerza de presiones, porque no considero las fuerzas gravitatorias, lo que voy a tener es que el equilibrio de esta partícula está dado porque hay un gradiente de presión en las dos direcciones y por lo tanto hay un movimiento de la partícula en esas direcciones. Tengo las dos componentes del movimiento de esa partícula. Esta la habíamos expresado de esta forma en la dirección de S y esta en la dirección normal. Entonces, fíjense ahora que esta, si desprecio el peso de la partícula no la considero, y si digo que es estacionario, simplifico estas dos, estaría en esta circunstancia el equilibrio entre fuerza de presión y efecto convectivo y fuerza de presión y efectos de aceleración centrípeta. Entonces, de alguna manera, este sería el efecto convectivo de la aceleración en la dirección tangencial de la partícula. Entonces, si analizo la dirección de n, el balance entre los gradientes de presión y la aceleración centrípeta va a indicar que el mayor incremento en la presión es en una dirección perpendicular a la línea de corriente y se aleja del centro de curvatura en las líneas de corriente.
lo que estaba relacionado con el concepto de gradiente que ustedes han visto en matemáticas. Y en aquellas regiones en donde las líneas de corriente son rectilíneas, el radio de curvatura R tiende a infinito, no va a haber variaciones de presión en la dirección perpendicular a esas líneas de corriente. Entonces, vamos a plantear casos a estudiar en función de la clasificación de flujos que hemos visto anteriormente. Tengamos en cuenta estas ecuaciones y tengamos en cuenta este primer caso. Supónganse que la velocidad en la dirección de las líneas de corriente es función del tiempo. ¿Cambia la presión P? Supónganse ahora que tienen una tubería que está sometida a un efecto de cambio de la dirección normal a las líneas de corriente, porque acá hay un flujo fluyendo, pero le he impuesto una rotación. Por lo tanto, la pregunta es, se suene, cuando va girando, va cambiando en el tiempo de dirección. La pregunta es, ¿hay cambios de P? En este caso, tengo que la velocidad en la dirección de S es función de la coordenada espacial, porque ustedes habían visto en termodinámica que si el flujo es incompresible y voy avanzando en esta dirección y la sección disminuye, si la masa, si lo que entra es lo mismo a lo que sale, como decían ustedes, si la que entra es lo mismo a lo que sale y cambia la sección, tiene que cambiar la velocidad para que ese valor sea siempre el mismo, que era el flujo máximo. Entonces, la pregunta es acá, si la velocidad en la dirección S va cambiando a medida que voy avanzando, en cada posición, no en el tiempo, sino en cada posición, hay variaciones de P. Y por último, en este caso, la velocidad en la dirección de S ahora es función del radio. Estoy más arriba o más abajo. ¿Cambia la presión P? Sugiero que vean este video para dar la respuesta a estas 4 preguntas, analizando estas 4 ecuaciones, estas 2 ecuaciones. Esto es muchas veces preguntas que hacemos en los parciales. Así que estaría bueno que después de ver la película hagan el ejercicio de tratar de responderse en estos 4 casos qué pasa con la presión. El video que recomiendo es el de la Universidad de Iowa. Bien. En los PDF asociados a lo que van a encontrar en estos videos, también pueden encontrar respuestas a estas preguntas. Entonces, volviendo a retomar el ejemplo de esta partícula, donde hay gradiente de presiones, en el caso estacionario, esta era la dinámica material que yo había deducido, y estas eran las 2 componentes que tuve en la dirección de S y la dirección normal para la aceleración. Supongo que es estacionario. Miremos qué pasa. Se va esta componente y lo que tengo acá es que he reemplazado esta por esto y esto por esto. Como dije que es estacionario, esas 2 se van. Y ahora comparen esto con lo que nosotros habíamos obtenido de la derivada material. Entonces, de alguna manera vamos a entender qué significan los efectos convectivos, que eran no lineales y que estaban relacionados con este término. Para esta partícula están relacionados por cómo cambia la velocidad en función de las coordenadas espaciales y a su vez afectadas por el campo del flujo en ese punto y por la aceleración centrípeta que tengo en ese punto. Ese es el significado físico de la convección. Entonces, cuando demostremos y obtengamos la ecuación de Bernoulli, vamos a ver que esta ecuación no va a tener en cuenta el término asociado a la normal a las líneas de corriente. ¿Por qué? Porque vamos a imponer que estas líneas de corriente tengan una curvatura muy suave, o sea que no va a haber aceleración centrípeta, y esa es una de las deficiencias que tiene la ecuación de Bernoulli. O sea, hay que saber aplicarla en los lugares correctos, porque si no, los resultados no son correctos. Vamos a ver un ejemplo ahora para ver cómo la información está ahí y, dependiendo del punto de vista euleriano o lagrangiano, uno pueda obtener la información de una u otra manera.
Entonces, imagínense que tienen un campo de velocidades euleriano que tiene esta función de campo que estoy dando acá. Imagínense que esto es un dato. Entonces, me piden calcular la aceleración de una partícula que está situada en un cierto punto de este campo y a un cierto tiempo. Entonces, esta partícula situada en este punto y en este paso de tiempo va a tener la misma velocidad que el campo en ese punto. Esa es la premisa por la que yo puedo aplicar el concepto de derivada material. Entonces, para la partícula, ¿qué tendría que hacer? Muy fácil. Si lo que tengo es la función velocidad, tendría que reemplazar los valores de las coordenadas de la partícula en ese punto, y a través de la información que me da esta función de campo puedo saber cuánto vale la velocidad de la partícula en ese punto, y acá tengo sus tres componentes. Si ahora me piden calcular la aceleración de la partícula, lo que voy a hacer primero es obtener el campo de aceleraciones de este campo de velocidades, para lo cual aplico la derivada material, hago la derivación, fíjense, la derivada de velocidad respecto al tiempo de qué función, de esta. La derivada de la velocidad respecto a la coordenada x, de qué, de esto. La derivada, lo mismo para y, de todo, y lo mismo para z. Si hacen estas operaciones, van a obtener esto, en donde lo que estoy después reemplazando es cx, cy y cz por las componentes de la función que me están dando acá. Esta es cx, esta es cy y esta es cz. Por lo tanto, tengo una expresión para la aceleración, y después lo único que hay que hacer es reemplazar las coordenadas de la partícula y el tiempo en el que yo quiero conocer esa aceleración para saber cuánto vale la aceleración en ese punto. ¿De quién? De la partícula. Vamos a ver un ejemplo ahora de un campo de velocidad euleriano que está dado por esta función, y me piden calcular la aceleración de una partícula situada en el punto x igual a 0 o bien en el punto x igual a l. Primera pregunta que haría: esta es una función de campo, clasifiquen el flujo. ¿Ya lo clasificaron? ¿Cuántas componentes tiene la velocidad? 1, 2 o 3. ¿Eso está relacionado con la direccionalidad o con la dimensionalidad? Es unidireccional. ¿De cuántas coordenadas depende cada componente? ¿Eso está relacionado con lo direccional o con lo dimensional? Está relacionado con lo dimensional y solo dependería de aquí, o sea que unidireccional y unidimensional. El decir 1D recoge ambos efectos. Entonces, dado el campo de velocidades, me piden, al calcular las aceleraciones, tengo que determinar primero el campo de aceleraciones de este campo de velocidades. Y lo que hay que aplicar es la derivada material. Y entonces, como vemos, no es dependiente del tiempo, o sea que esto siempre la velocidad vale lo mismo acá, y acá siempre la velocidad vale lo mismo acá. No cambia en el tiempo. Entonces, esto vale 0. La componente x de la velocidad es esta que está acá. No hay componente y, no hay componente z, por lo tanto la única que reemplazo es esta que está acá, que es la componente x. La derivada respecto de x es esta, mientras que las otras dos derivadas son nulas. Por lo tanto, esta es la expresión para el campo de aceleraciones. Ahora, para la partícula, me piden una partícula que esté sometida a este campo de velocidades en este punto. ¿Qué aceleración tiene? Reemplazo y me da 6g. Si ahora acá reemplazo para x igual a l, me da 18g. Entonces la pregunta maldita es, esto hemos dicho que es estacionario, o sea que la velocidad vale c0 acá siempre, no cambia con el tiempo, y acá la velocidad vale 3c0 siempre, nunca cambia en el tiempo. Entonces la pregunta es, no depende del tiempo, esto es estacionario, no debería estar acelerado. Si yo veo, acá hay aceleraciones y distintas de 0. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que hay una aceleración convectiva. Debido a la geometría de este sistema, la partícula
tiene aceleraciones que no dependen del tiempo, que eso es lo que a muchos de ustedes a veces les cruje porque están acostumbrados al concepto lagrangiano, que es el que se usa siempre en mecánica de el sólido. Entonces, lo que acabamos de discutir son las dos conclusiones que están acá. Y fíjense que las fuerzas de aceleración que pueden producir son grandes, porque 1G es la aceleración de la gravedad. Estamos hablando de 18G a la salida. De alguna manera eso explica lo que uno mira cuando están los bomberos apagando un incendio, y que las mangueras a veces tienen que estar sostenidas por más de un compadre. Bien. En definitiva, hemos logrado obtener una relación entre lo que son sistemas lagrangianos y sistemas eulerianos a través de lo que es propiedad derivada material para el análisis diferencial de mis problemas, y he logrado obtener una relación entre el campo de velocidad y el campo de aceleraciones a través de aplicar la derivada material y obtener lo que se llama la expresión de la aceleración, que es un término local y un término convectivo. Sugiero que miren el ejemplo 3 de los que les he colgado en PowerPoint. Y a modo de resumen, en esta transparencia de alguna manera está expresada la aceleración en función de operaciones matemáticas que me permiten escribirla de una manera que es muy útil cuando uno hace análisis diferencial de problemas de cantidad de movimiento. Entonces, si hay tiempo durante este curso, esta expresión la vamos a utilizar. Noten nuevamente lo que les explicaba, de que este término es el que de alguna manera implica que la ecuación sea no lineal. A modo de resumen, hay una aceleración local, entonces, en el caso de que la función b sea la velocidad, y hay una aceleración convectiva, debido a los efectos de cambio de geometría. Si ahora el sistema de referencia es no inercial, ustedes en mecánica habían obtenido esta expresión, en donde acá tenían la aceleración centrípeta, la aceleración de Coriolis, la variación de la velocidad angular en el tiempo, multiplicada por el radio. Entonces estaban estos tres términos. ¿Y dónde está todo lo que acabamos de deducir para la aceleración local y la convectiva? Pues aquí. La aceleración relativa respecto de este sistema de referencia absoluta es la que tengo de esta partícula respecto de este sistema de referencia que también se está moviendo. Entonces, esta aceleración es la que se corresponde con los dos términos de mi ecuación diferencial.